Hola chicos, bienvenidos a cómo responder a quien pues no quiere responder. Igual va a ser repetitivo, pero bueno, quiero también orar. Sí, Padre, quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Quiero pedirte para que no abordemos este tema con superficialidad, Señor, ni con ingenuidad, Señor. Queremos pedirte que por favor nos expongas a principios bíblicos, a tu palabra, a tu verdad, Señor, y a un corazón como el que tendría Jesús para hacer que estas personas que vemos como difíciles, te lo quiero pedir, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos y que no sea mera teoría, Señor, que vamos a aplicarlo. Te lo quiero pedir, Padre, por favor. En nombre de Jesús. Amén. Vale. Pues a ver si funciona esto. La tengo en el mando. Así funciona mejor. Perfecto. Antes de nada, chicos, escribid por favor cuál es vuestro nombre. Esta presentación va a ser un poco interactiva, así que necesito que estéis muy ágiles cuando el móvil os indique que tenéis que estar ágiles, ¿vale? Eso es un ejemplo nomás. Genial. Entonces, una cosa importante, yo soy muy poco políticamente correcto para quien no me conoce. Entonces, cuando estemos en la presentación y de repente tenga que hacer una pregunta, la lanzaré con un nombre, el de los que veo aquí ahora, y alguien tocará responder. Me vi yo de aquí listos. Entonces, lo repito, les mandé una pregunta, necesito que esa persona responda en menos de 10 segundos. ¿Me entendéis? Entonces tengo aquí la lista de los nombres y tiraré el nombre cuando vea. Y ya está. Estamos todos, creo. 2, 4, 6, 8, perfecto. Ya está. Entonces un poco la dinámica. Apenas salga en su vuestro móvil la indicación de hacer algo, lo hacéis. Vamos allá. Vamos a empezar. También podéis ir en vuestros móviles la presentación. Vamos a leer. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar. Ella hizo eso por muchos días hasta que Pablo se molestó tanto que se dio la vuelta y le dijo al espíritu, por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. De inmediato, el espíritu salió de ella. Al ver los dueños que la esclava no la podían seguir utilizando para ganar dinero, agarraron a Pablo, a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron, esos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió contra Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien dentro de la cárcel y les aseguró los pies entre grandes bloques de madera. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte, que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó, no lo hagas, no te hagas daño. Todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz y corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo. Eh, oh, Cayó delante de Pablo. Entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se fue con ellos y lavó las heridas de Pablo y de Silas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de eso, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda la familia festejaron porque ahora creían en Dios. Un texto largo, lo siento. Pero esta historia siempre me ha gustado mucho, me ha parecido supremamente impactante y lo gracioso es que no es por la parte del temblor en la cual pues Dios genera un milagro y que todo tiembla, se caen las cadenas y se abren las puertas, que está bastante guay ser parte de una historia así, pero no es aquello que llama mi atención. Tampoco llama mi atención el hecho de que Pablo pues haya liberado una mujer endemoniada, que está bastante guay formar parte de una historia así,
pero no es aquello que me sigue impactando. Igual peco también un poco espiritual, pero no es que me haga especial ilusión el ser martirizado por el nombre de Jesús. Entiendo que es algo que llega como consecuencia de seguir a Jesús, que eso al final afecta a nuestras vidas en algún grado. Entiendo que es una consecuencia que estoy dispuesto a encarar, pero no es algo que me haga ilusión, no persigo el martirio, no me hace ilusión. Sin embargo, lo que me emociona de esa historia es una sencilla pregunta, que está casi al final, que es cuando el carcelero le hace esa pregunta, dice, ¿qué debo para ser salvo? Esto me genera muchas preguntas, porque ¿cuántas veces hemos orado por tener un encuentro así? Ojalá esta persona de repente se levantase de su silla, me mirase y dice, dime, ¿qué tengo que hacer salvo? ¿Cuántos hemos realmente orado por tener un encuentro así? Ahora, ¿a cuánto nos encantaría que eso nos pasase? A mí me encantaría, creo que a todos, sería casi un trabajo bien hecho. Ya básicamente todo está hecho de parte del Señor o de alguien más, llego yo y me toca abrir el regalo y ya está, ser parte de una historia con un final muy feliz. Ahora, ¿y a cuánto les ha pasado? Yo me acuerdo que oraba mucho por esto y me sigo orando, pero la vez que me pasó fue increíble, de verdad que alguien sin previo aviso me dijese, oye, una pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y no solamente me lo dijo, sino estuve dispuesto a tomar la decisión. Eso para mí fue increíble y pensaba, wow, ¿cómo molaría que siempre fuese así? Menos metidas de pata mía. Ahora, eh, hay tipos de conversión, ¿no? Entiendo, hay distintas formas de llegar a Jesús, es un solo camino, pero hay distintas formas de llegar a este camino. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué tipos de conversión podemos ver? Entonces, nada, ¿cuáles son las más comunes, chicos? Tenéis un ejercicio rápido, por favor, comentadlo. Ordenar de 1, la más común, a 8, la menos común, o imposible, si lo pensáis así. Estamos ahí, entonces. Vale, vamos a ver un poco las respuestas, ¿vale? Vemos que la heredaste, la más común. Yo estoy hablando en plan de conversiones, ¿no? Estas eran realmente una broma. No creo que se pueda, y no vemos reflejado en la Biblia que se pueda heredar la conversión. Eso es un tema más teológico, lo pondremos adelante, pero esa era de broma. Naciste salvo, esa también, algún gracioso la coloco, no puedes nacer salvo. Am, pero vale, mi punto era ver un poco de cerca hasta de que una conversión puntual, que es lo que nos gustaría, y realmente no tiende a ser lo más común, tiende más a, bueno, no pasa, pero no es lo más habitual. Las que vemos bastante, que crece bastante, es el proceso ambiguo y largo, y hay un proceso también claro, los procesos son los, si los juntamos, son más fuertes. Entonces, lo que yo quería llegar a ver es que todos podemos reconocer que hay distintas formas de conocer a Jesús, distintos procesos, y no suelen ser las más comunes, no suelen ser ni instantáneas y puntuales, no son las más habituales. Molaría mucho que fuesen así, pero no es una realidad y tenemos que lidiar con ella. Ahora, lo normal suelen ser procesos, sean claros o difusos, largos o cortos, pero suelen ser procesos que llevan a Jesús, porque bueno, es verdad que en nuestro corazón hay un momento en el cual hay un cambio, seguro, pero realmente no somos capaces de verlo. Hay gente que es, yo me acuerdo cómo me convertí el 6 de febrero en Cementeira a tal hora. Yo no soy así, por ejemplo, yo me acuerdo de un periodo de meses en el cual pues conocí al Señor, o que mi corazón estuvo dispuesto a reconocerlo como Señor y Salvador. Un momento en mi corazón, seguramente, pero me cuesta precisarlo realmente. Am, y luego, nada, ¿cómo fue la vuestra, chicos? Pensarlo, ¿no? En plan, ¿cómo fue vuestra conversión? Entonces quiero tomar el nombre, voy a coger un nombre al azar y, a ver, un momento. Por ejemplo, Marcos, tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué proceso fue? ¿O de las opciones, cuál fue la tuya? ¿Naciste salvo? Eh, sí. En mi caso, pues creo que lo definiría como corto, no sé cómo era, corto y lo que sea. Ambiguo. Porque, no, no, corto y claro. Ok, genial. Pero fue en el momento que tuve ese encuentro con Dios personal. Porque durante mucho tiempo, pues sí creía que existía Dios y no sé, creía que el siguiente paso era bautizarme o no sé qué más cosas. Y entonces ese proceso sí que fue ambiguo y largo, pero realmente cuando lo conocí de verdad y, decidí seguirle de verdad, pues ese momento fue claro y corto. Genial, o sea, puntual. Pues mira, ah,
Guay, 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 tengo curiosidad. Vale, entonces vemos que si preguntas a cada uno, seguramente cada uno será un poco distinto, entonces eso es bastante curioso, cada proceso será un poco distinto. Continuamos. Ahora, también hay distintos tipos de personas, pero no todas las personas son igual. Hay gente que es súper interesada en la idea de Jesús, que parece que puedes hablar del tema con mucha facilidad, que son fáciles de hablar, y está muy bueno hablar con esas personas. De hecho, estas personas suelen ser nuestros amigos de la universidad, porque con ellos puedes hablar de cualquier cosa, los invitamos a los estudios de GBU. Es como esta gente que es fácil hablar, que dice que está interesada o en búsqueda. Pueden darse a otro tipo de personas que son nuestros amigos, que se consideran espirituales o que son bastante abiertos a las ideas, pero que realmente ni lo son. Y de hecho, cuando quieres tocar el tema, te dan la tangencial, te esquivan. Hay otro tipo de gente que es apáticos, nuestros amigos apáticos, pero que respetan nuestras creencias. Hay otros que dicen que no respetan, pero realmente nos respetan, que en cualquier momento nos mandan la pullita. Y claro, este taller va, como dijimos antes, de aquellas personas que son difíciles o que consideramos que son difíciles, porque iba a ser la encuesta, pero no tenemos tiempo. Y es que consideramos que es una persona difícil. ¿Y por qué? Es bastante ambiguo, porque a veces pensamos que esta persona no hay que hablarle, pero si nos atreviésemos a hablarle, igual rompemos la situación, igual rompemos el melón y esta persona entrega sus pies a Cristo de una forma repentina, porque estaba esperando a la persona con el carácter suficiente para obedecer a Dios y acercarse y hablarle. Pero bueno, en principio, imaginemos que esta persona es difícil, ¿cómo nos acercamos a ello? ¿Cómo empezamos nuestra campaña de evangelizar a esta persona? Así que nada, como dije antes, este taller no va a ser de una fórmula determinante de cómo va a ser una fórmula específica, un método específico, ultra definitivamente preciso, no va a ser así. Sin embargo, sí que creo que podemos abordar algunos principios bíblicos que van a ayudar para hacer temblar a los muros de las personas, los muros de las personas que viven en sus cárceles al no conocer a Jesús. Así que nada, vamos allá. Antes de empezar, quiero que escojáis un amigo, ¿vale? La idea es que sea algo práctico y quiero que mientras estamos dando la charla, penséis, bueno, ¿y cómo aplicaría esto con Pedro, con Juan, con Manuel? Escoge un amigo o un grupo de amigos, por favor, ¿vale? Escoged uno o tres amigos. Yo me escogí amigo, no sé por qué. Tengo que escuchar el Evangelio cada día. Entonces, escoged un amigo y colocadlo. El compromiso es escribirlos para que os acordéis de esa persona o de tres personas. Así tenemos una tarea en el background. Cuando acabe esto, es cómo voy a abordar distintas conversaciones con mi amigo, que me pica o que me ignora o que me hace la tangencial, porque quiero que él conozca a Jesús. Genial. Vamos a continuar entonces. Tenéis esos amigos presentes. Vale, como toda buena planificación, toda requiere una preparación. Y esta, por supuesto, que pues que no se iba a librar de ella. Siempre es necesaria una buena preparación. Ahora, esta fase de preparación va a requerir de algo muy importante, ¿vale? Va a requerir de una profunda, sincera y, por supuesto, honesta reflexión acerca de dos cosas importantes. Número uno, lo que creemos y número dos, por qué lo creemos, ¿vale? Eso va a ser vital, es principal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos a alguien acerca de Jesús, no estamos vendiendo un coche, no estamos hablándole de sus capacidades, no estamos vendiendo una Coca-Cola, no estamos convenciéndolo de los beneficios de unirse a Amazon Prime, que es la leche, pero creo que no es el punto, ¿no? Lo que estamos haciendo al hablar de Jesús a alguien es presentarle a una persona, así que va a ser vital que la descripción que hagamos de esa persona sea precisa, ¿vale? Así que lo ideal es que la descripción sea la más adecuada. Hay que tener claro una cosa muy básica y es la imagen de Dios. Tenemos que tener clara la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿A quién vamos a presentar? ¿Vale? No es merchandising, es presentar a alguien y esto cambia radicalmente cómo nos comportamos y cómo lo introducimos a una conversación. Él no es una idea política, no es una cosmovisión, no es una idea moralista, es una persona que puede transformar la vida de tu amigo, de tu compañero, de las personas que te estén rodeando. Así que es vital cómo lo introducimos. ¿Qué pasa? Que nuestros amigos normalmente tienen una imagen de Dios muy distorsionada, pero a veces es preocupante lo distorsionada que está. Y es que ¿cómo llegaron a esta conclusión? ¿De dónde sacaron esta conclusión de que Dios es así, cuando no tiene nada que ver? Entonces es vital que a la hora de acercarnos podamos transmitirle la imagen que realmente la Biblia ofrece acerca de Dios. Y esto va a requerir de dos cosas. Número uno, tener un compromiso claro de transmitir la imagen de Dios. ¿Qué pasa? Que nuestra imagen no es perfecta. Nosotros también, ya sea por nuestras idas y venidas, tragedias y victorias, a veces difuminamos un poco la imagen de Dios de la Biblia por circunstancias subjetivas. Entonces tenemos que tener un compromiso firme y claro de que a medida que crecemos, a medida que avanzamos, a medida que pasan los días, tenemos que con la Biblia en una mano y con nuestra honestidad en otra,
afirmar lo que consideramos la imagen de Dios conforme a la Biblia. ¿Para qué? Para presentarlo con fiabilidad a esas personas. Esa va a ser la clave. Hay un texto y creo que lo explica muy bien, ¿no? No voy a explicar los textos porque vamos pillados de tiempo, pero si quieres tomar las referencias, aquí están. Y es que no podemos ir amoldando todo lo que es la imagen de Dios conforme pasa el tiempo o conforme no sea cómodo. El mundo le ha dado forma a Dios como ha querido, pero nosotros no podemos caer en ello. Tenemos que ser fieles a la Biblia y transmitir la imagen que la Biblia da a Dios y punto. Ser fieles con eso, porque es lo que Dios demanda. Ahora, aparte de la imagen de dar a Dios, hay que hacernos preguntas, ¿vale? Son preguntas que hay que hacernos a nosotros mismos, pero muchísimas preguntas, enfermizamente muchas, ¿vale? Preguntas que nos harían nuestros amigos, esas personas que anotamos, preguntas que nos harían un creyente poco maduro, preguntas que nos haría un niño pequeño, porque esas preguntas son muy importantes, y algo muy guay, preguntas que nos haría Dios. ¿Vale? ¿A qué me refiero? No son preguntas del tipo evolucionismo o fiabilidad de la Biblia o apologética evidencialista. Van a ser preguntas más simples, más pero fundamentales y directas. De hecho, me atrevería a decir, sin ofender a los apologetas, que estas son preguntas que de verdad importan, ¿vale? Son preguntas como la de Miguel. En plan, cuando me ve Jesús, cuando me ve Dios, ¿qué ve en mí? Esas preguntas son interesantes, ¿vale? Porque, no sé si dais cuenta, pero nadie se ha convertido claro, yo entiendo cómo es que la Biblia concilia el tema de la Biblia y la existencia de Dios con el tema de los dinosaurios. Ahora me voy a convertir. No funciona así. La gente se convierte a Dios y se enamora de Jesús por entender quién es Él, por entender exactamente por qué lo sigue amando siendo el desastre que somos. La gente se enamora de Jesús por preguntas relevantes, ese tipo de preguntas, por preguntas que importan, preguntas que realmente marcan la diferencia, porque si pensamos que responder preguntas es responder a preguntas meramente apologéticas como de dudas de conocimiento, pues vamos mal encaminados. Creo que son preguntas que realmente vale la pena hacernos. Además, si lo pensáis bien, una vez que usamos la apologética para quitar dudas concretas que son útiles, al final quedan esas preguntas importantes. Y si no las tenemos preparadas, da igual lo que hagamos. No da igual, porque si no la gente se puede convertir leyendo Wikipedia, si se trata de simplemente leer información, y no pasa, ojalá, pero no pasa. ¿Vale? Así que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir pidiendo nombres. ¿Está Cristina? Chicos, ¿Cristina? No puedo ver el mensaje. Bueno, Cristina no está. No, no está, no está. Dana, dime, ¿qué es ser creyente? Tienes 5 segundos para pensarlo y para contestar, empezar. Vale, pues ¿Qué es ser creyente? creyente es vivir de tal manera que sigues a Jesús y eso, saber, o sea, tú así vives sabiendo que lo que hagas no es suficiente para llegar a Jesús, sino que Él ya vino y dio un camino o algo así. O algo así, muy bien. Muy bien. Siguiente. Marcos, ¿qué tiene especial y único el cristianismo? Cuéntame. Bueno, pues creo que lo que tiene especial y es único es que no se supone que es un conjunto de leyes, un conjunto de normas que hay que obedecer para poder llegar a Dios, sino que Jesús fue el que quiso venir a nosotros para cargar el peso de nuestros fallos que no podemos nosotros solucionar con ningún tipo de leyes o otra cosa para poder alcanzar eso. No sé si me expliqué bien. Vale, pasa nada. Siguiente. Esther, ¿qué es el Evangelio? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Vale, un momento. Hacer Ay. tiempo tosiendo, qué típico. ¿Lo qué? No, Nada. estoy mala. Tranquila, es broma. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio... es que ¿cómo explico yo qué es el Evangelio? Es que yo lo sé, pero explicarlo no sé explicarlo. Claro, ¿cómo se explica a tu amigo cuando te colocaste? ¿Cómo le explico a mi amiga qué es el Evangelio? ¿A qué escogiste? Es decir, escoge un amigo y es Sí, este amigo yo ya lo que... escogí a la amiga. Es una amiga. Perfecto, a la amiga. ¿Cómo le explicas a tu amiga el Evangelio? Si te acercas y te miras, Esther, una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Así directamente. ¿Qué responderías? Igual es el momento, el día en el cual ella decide tomarse en serio esto
y depende mucho de tu pregunta, porque por algo Dios te ha colocado en ese lugar de influencia con tu amiga, para que seas capaz de responder esta pregunta. Siguiente. Miriam, ¿por qué eres creyente? Esa Miriam, ¿no? Esa pregunta es muy, muy compleja. En plan, eso es contar todo mi testimonio. Pero bueno, ¿por qué soy creyente? Porque Jesús me da una esperanza que no me puede dar el mundo. Vale, No sé. vale. Esta pregunta para mí está subrayada porque es tan importante. Es la pregunta más, para mí dice mucho de una persona y más de un cristiano. De hecho, soy tan exagerado con esa pregunta que a mi mujer, con la que actualmente estoy casado, cuando estábamos conocidos como novios, como amigos, le hice esta pregunta y cronometré el tiempo que tardaba en responderme y si me respondía bien. Porque para mí eso era definitivo si era, si era alguien muy comprometido y tenía muy claras sus ideas. La cronometré, no es broma, saqué el cronómetro mientras le preguntaba y a ver qué hacía. Porque para mí esta pregunta es vital, porque habla de cuán claro tienes el evangelio y cuán claro tienes tu identidad en Cristo. Y por supuesto en cómo se lo vas a explicar a los demás, tiene mucho sentido. Siguiente, es importante tener claro esto, de que en algún momento nos van a venir a hacer preguntas. Entonces, claro, es importante que esas preguntas vitales, como acerca de qué ve Dios en mí, seamos capaces de responderlas en cualquier momento, con humildad, con honestidad, pero hay que responderla. Y puede llegar de la forma más impredecible y más inoportuna posible. Pero así es la vida, entonces tenemos que estar preparados. Vale, entonces preparar preguntas. Número 2, orar, ¿vale? Número 3 sería orar. Y esto no quiero decirlo para sonar políticamente correcto, porque es lo que más odio, pero ¿oramos o estamos perdidos, pero perdidísimos, como hoy en día estaremos perdidos conduciendo sin GPS? Porque necesitamos aprender a depender de Dios, ¿vale? Si dependemos de nosotros mismos, estamos perdidos, pero absolutamente perdidos. Necesitamos su dirección, su sabiduría y las oportunidades que solamente Dios nos puede brindar, ¿vale? O el apoyo que nos puede brindar Él para crear oportunidades. Si no, estamos perdidos. Así que es vital, no podemos emprender nada de nuestras fuerzas. Y que la Biblia me lo dice, es importante interceder por aquellas personas que estamos preocupados, como Miriam, interceder por tu amiga, habla con Dios con tu amiga, y Dios te puede sorprender con oportunidades. O luego es importante mantenernos orando continuamente, mantener esta comunicación con Dios, estar preparados para que Dios de repente nos envíe un WhatsApp y dije, cambie planes, tengo algo que hacer porque Dios me ha mandado. Eso es vital, ser sensibles a su dirección para poder cambiar, a pegar cualquier volantazo en la carretera en el momento que sea necesario y como sea necesario, si Dios lo pide. Hay una frase que me encanta y es esta frase, dice que el tiempo que pasemos hablando con Dios acerca de otras personas, de nuestros amigos, va a ser directamente proporcional al tiempo que hablemos con otras personas acerca de Dios. Si hablamos con dos personas que nos importan mucho, al final tiene una correlación, porque estamos pensando continuamente en ellas y Dios valora eso. Y claro, eres el primer interesado en que el mundo conozca su voz, que lo conozca a Él. Así que tenemos que tener esto clave y hablar con Dios mucho de nuestros amigos. Vamos a tener un enfoque práctico, y es que hay cosas que hay que tener claras a medida que preparamos desde el inicio hasta el final, y es mantenernos informados. ¿A qué me quiero referir? Es importante conocer el mundo en el que vivimos, que realmente llegamos a poder entender qué es lo que está pasando, porque nuestros compañeros están con movidas políticas, con situaciones socioculturales, que igual pasamos por banales, y algunas lo son, pero es importante conocerlas para que sepan que los entendemos, que no somos alienígenas que vivimos en una burbuja evangélica, que pasa muchas veces, y no puede ser así. Tenemos que conocer el mundo que vivimos, porque nos manda el mundo, tiene que ser un mundo que conocemos. Así que es importante que nos mantengamos informados. ¿Qué al tanto estás de lo que está pasando a tu alrededor? A mí, por ejemplo, tengo una deuda súper pendiente con el sistema político español, porque me parece rarísima la política en España. De hecho, me parece más prensa rosa que política. Entonces, trato de entender un poco algunas cosas. Pero claro, eso a veces, este tema te puede llevar a que puedan conocer a Jesús, porque puedes mostrarles las promesas rotas de la política. Pero ¿por qué llegas a eso? O sea, entendiendo su política y mostrándoles dónde fallan, donde realmente no hay esperanza. Y puedes preguntarle, mira, pero aquí hay alguien, nos presentó algo más excelente, es el camino de Jesús. Entonces, es bueno conocer el mundo en el que vivimos. Y luego, ¿qué me dice Usáis para mantenernos informados? Yo Twitter no lo uso porque no es mi rollo, eso es más de Rubén. Yo soy más de leer las noticias, soy un poco, no leo el periódico, leo lo que muestra en internet. Pero es bueno mantenernos informados, da igual con qué medio, pero es importante que nos mantengamos informados, porque si no, llegas como que vienes de otro planeta y esto no te abre puertas realmente. No llegas haciendo amigos y viniendo como una alienígena. ¿Vale? Entonces, importante número 1, como enfoque práctico, es estar informados. Es sencillo, no es leer las noticias, pero es muy importante. Número 2, esto es importantísimo y es el vocabulario, ¿vale?
es que tenemos que usar un vocabulario entendible, ¿vale? Un vocabulario que nuestros amigos de verdad hablen, que podemos hablar en el mismo código de lenguaje, porque si no es muy complicado. ¿Y a qué me quiero llegar con esto? Hay que ahorrarnos la jerga evangélica, la usamos muchísimo. Es muy molesto no entender a alguien. Yo me acuerdo el año pasado estaba en China y estaba buscando iglesia. No es fácil encontrar iglesia en China. Y estaba en una, sé que están hablando del Evangelio de Marcos. Y hasta ahí sé, porque el devocional estaba en la clase del estudio bíblico, estaba en chino. Y yo no me enteré. Para mí todo estaba en chino. Entonces fue súper agobiante y angustiante querer prestar atención y no enterarme de nada. En mi mente quise tener la estúpida idea de querer aprender chino en esa media hora que estaba escuchando chino, pero no tiene sentido, fue frustrante. Y si para mí, que como cristiano disfruto de la Biblia y quería entenderla, me estaba agobiando, ¿qué será para un no creyente que no se entera para nada de nuestra jerga y quiere entenderte o le da igual entenderte? Y tú vienes con palabras, en código. No, esto no te va a ayudar, te va a cerrar puertas, va a decir, ¿esta gente de qué habla? Entonces es importante que tengamos un lenguaje normal, ¿vale? La jerga de la iglesia se puede quedar en la iglesia. Puedes transmitir conceptos muy profundos con palabras normales. No pasa nada, nadie te va a penalizar. Dios no te va a penalizar. Dios es el primero en adaptarse al hombre. Dios se hizo hombre para que podamos tocarle, para que podamos hablar con él. ¿Qué mejor ejemplo tenemos? Así que vamos a hacer un ejercicio, vamos a explicarlo. Yo voy a continuar con la lista. Emma, explícame este versículo con palabras. ¿Cómo se explicaría a ser compañera? O amigo, A ver, por o cuanto amigos. todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Yo lo explicaría diciendo que nosotros, jolín, sin usar jerga cristiana es difícil. Nosotros tenemos en nuestro interior mucha maldad y da igual lo que hagamos porque realmente siempre vamos a volver a nuestras malas costumbres. Eso quiere decir que como somos malos y Dios tiene una naturaleza divina pero muy perfecta, jamás llegaremos a estar a la altura del personaje, de la divinidad de Dios, y por tanto no somos merecedores del amor que tiene para nosotros o el amor que Él nos da incluso cuando nosotros no lo merecemos. Vale. Guay. Te das cuenta que al final es difícil, es como versículos que demuestran nuestra vida evangélica y de repente, ahora cómo lo explico de verdad. Claro, pero igual te puede coincidir que alguien te pregunte, un compañero te pregunte por ese versículo, por casualidad. Me acuerdo que un día me preguntaron, oye, ¿es verdad que Jesús, dice el texto de Jesús vino a traer división entre padres e hijos? Y dije, sí. Y se empezaron a reír porque pensaron que era súper incoherente con la Biblia. Y dije, no, déjame explicarte. Eso expliqué. Pero realmente pueden salir con cualquier versículo. Vale. Livia, explícame este versículo, por favor. Está Livia, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, genial. Vale. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En cuánto tiempo? Porque Tienes menos de un minuto. No hay presión, pero suele ser así la vida real. vale, pues va a empezar un poco como Eva. Todos nacemos con una maldad dentro de nosotros que es inevitable. Desde pequeños podemos ver lo que cuesta enseñarle a los niños no es hacer el mal, porque eso ya sale innato de ellos, sino tenemos que enseñarles a hacer el bien. Y la consecuencia de esa maldad que hay en cada uno de nosotros y que la adquirimos al nacer es la muerte. Todos sabemos que vamos a morir físicamente, eso es un hecho innegable que nadie puede refutarlo, pero no solo moriremos físicamente, sino que, una vez que muramos nos vamos a enfrentar con la realidad de que hay vida más allá de la muerte, una pregunta que todo el mundo puede hacerse. Y entonces... Ya te es tiempo, ya está. Sonaste muy políticamente correcta y te faltó explicar realmente el versículo. No. Vale, Me siguiente. me falta tiempo. No, debe haber es suficiente. Le toca, alguien tiene tiempo extra. Sara, no está Damaris, por favor. A ver, ya aviso que se me va a dar fatal esto. A ver. Este versículo.
Que es hermoso. Es muy bonito. A ver, en realidad solo hay que traducirlo de la Reina Valera. O sea, es bastante claro. Bueno, da igual. Vale, este versículo lo que quiere decir es que nada de lo que tú puedes hacer te puede salvar, sino que lo único... Ay, es que habría que explicar qué es salvarse. ¿Qué? Lo has pillado. Bueno, primero habría que explicarle a la persona por qué necesita ser salva. Y una vez eso, pues decirle que este versículo lo que dice es que nada de lo que tú puedes hacer te puede llevar a esta salvación o a estar con Dios, sino que solo a través de la fe que puedas tener en Él. Y que... Ya está. Yo diría eso. Vale. Fe es un concepto muy ambiguo, así hay que explicar lo que es fe, porque ellos piensan, se resume que fe es algo religioso, cuando fe puedes explicarlo como confianza, ¿vale? Entonces, pero me gustó el punto aquí, dices, claro, antes de explicar, decirle que hay que ser salvo, tengo que explicarle por qué tiene que ser salvo, es ponerte en el lugar de tu amigo, de tu interlocutor, es dónde parte él, y tenemos que empezar a explicar los versículos. Esos versículos son súper evangelísticos, realmente. ¿Qué pasa? Que les hemos dicho todo el tiempo nuestras Biblias y nuestras versiones que están bien, pero tenemos que explicarlo a alguien que nunca se va a acercar a la Biblia de momento. Siguiente. Kelly. Kelly no está, ¿no? ¿O sí está? No. Vale, pues damos la vuelta. Vuelve a Dana. Dana. Vale, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Vale, pues ya que estamos hablando siempre de la maldad de las personas, que digamos que todos tenemos corrupción y eso pues crea como una barrera entre Dios y nosotros, que como ha explicado más o menos Damaris, no podemos como solventar por nuestros propios medios, aunque lo intentamos. Entonces Dios pues puso una solución, que es que Él crea como el puente entre esta barrera y es Él haciéndose hombre que al final paga por lo que deberíamos pagar nosotros por ser malos, como porque la maldad conlleva un castigo. Bueno, estoy liando un poco. Entonces Jesús es quien lo paga y entonces, ¿sabéis? Abre un camino. Entonces ha dado a su Hijo en Egipto y así solo, pues creyendo en Él, podemos ir a Dios otra vez, más o menos. Bueno, me he desinflado al final, pero... Ese es el versículo que cuando te conviertes te lo dan como insignia de regalo, que es más fácil memorizar. Ojo, esto es el más común. Tenemos que explicar aunque sea. Es el más evangelístico posiblemente. Tenemos que explicar esos versículos. Y hay más. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos qué es pecado. ¿Qué es pecado? Porque no, porque hicimos lo malo. Y el pecado es solamente lo malo, es algo moral, que es algo más profundo. La Biblia como lo explica como algo más profundo, creo, ¿no? La gracia, ¿qué es la gracia? Y hablamos mucho de la gracia de Dios. Y luego, y la misericordia, ¿qué es la misericordia? Y es igual que la gracia, ¿en qué se diferencian? Tenemos que tener esto súper claro cuando nos pregunten, y tenemos que tenerlo claro nosotros. La idea de las preguntas que nos hacíamos antes es ir en contra de todo lo que sabemos para saber explicarlo y articularlo para nuestros amigos. Vale. Ahora pasamos a la fase de acción. Una vez que hemos preparado todo, que tenemos preguntas, que sabemos explicar y hablar en un lenguaje normal para nuestros compañeros, vale, ¿cómo empezamos? Número 1, siendo intencionales, ¿vale? Y es que en esta dinámica de la gente va a su bola, es importante ser intencional, ¿vale? Esto va a requerir de un interés genuino, de ser honestamente interesados por nuestros amigos, si no nos sirve de nada. Y la Biblia lo dice, es importante que todo lo que hablemos tenga un toque especial de sal, que marque la diferencia. ¿Cómo lo hacemos? De dos formas muy rápidas. Número 1 es escuchar. Y es que grandes conversaciones a veces no son por lo mucho que se habla, sino por lo mucho que se escucha. Porque esto te permite conocer más a tu amigo y te permite transmitirle que realmente le importas. Y esto marca la diferencia, te permite conocerlo. Y no solamente escuchar, diría más prestar atención, observar a tu amigo. Tengo una anécdota muy chula y es que me acuerdo que estábamos en la cafetería de la universidad, mi compañero, no sé por qué, me fijé en cómo mi compañero comía. Qué chorrada, pero... Y me di cuenta que hay un trozo de comida que se le estaba resistiendo y se le escapaba el tenedor. Yo me estaba un poco riendo, pero de repente vi cómo se le fue la olla y empezó a apuñalar la comida hasta que se pudiese pillarlo. Y luego se metió a la boca enfadado. Y le dice a Lucas, dije, ¿sabes, Lucas? Esta forma de comer que acabas de mostrar ahora refleja mucho acerca de tu personalidad, porque me di cuenta que siempre cuando tienes un inconveniente y lo intentas un par de veces, luego te frustras y tiras todo por la ventana. ¿Has pensado en tratar este problema? ¿Cómo tratas tú con este problema? Y él se quedó un poco pillado. Dijo, sí, es verdad, tengo este problema. Dije, y nuestra conversación acabó hablando de cómo como cristiano enfrento mis problemas y mis dificultades. Qué chorrada, ¿no? Empezamos hablando de cómo come la comida y acabamos presentando
en cómo Jesús me libra de mis tensiones y de mis preocupaciones cuando las cosas se escapan de mi control. ¿Por qué fue eso? Porque vi cómo comía, sencillamente. Entonces es importante prestarles atención. Y número 2, el lenguaje de amor. ¿A qué me quiero referir? Es que todos queremos ser amados, pero también todos tenemos formas específicas en las que nos gusta ser amados. Es curioso. Hay un libro curioso, se llama 5 lenguajes del amor. Eso es muy para pareja y cosas así, pero puede ser usado también para hacer amigos y para explicarles cómo hacerles sentir importante, ¿vale? Y es como 5 lenguajes según este libro. No es doctrina, pero es interesante pensarlo. Y es que hay gente que se siente amada por los regalos, por las palabras, por el tiempo que les dedicas, por el servicio y por el toque, por tocarlos, toque físico. Me acuerdo en Estados Unidos, en el jefe de mi mujer, en Estados Unidos, tiene algo muy particular y es que te suelen invitar amigos. Es decir, oh, ven, quedamos, yo te invito a comer. Tú podías pasar 2 semanas sin gastarte un duro porque siempre los cristianos te iban a invitar a comer. Ya está. Y la gente lo sabía. Incluso abusaba de eso. Pero a los cristianos daba igual, total. Entonces ya sabían que era alguien que servía a su comunidad con lo que podía. En este caso eran pagándoles las comidas. Y estaba bastante guay. Las palabras, en este caso sería saber bendecir, saber reivindicar la identidad de esta persona. Hay gente que viene de contextos muy complicados donde se les da menos valorado, se les da menoscabado, se les da ignorado, y nosotros conociendo a Jesús, conociendo que esas personas tienen la imagen de Dios, tendríamos que estar impulsando su dignidad, decir, no, tú tienes dignidad, tú vales, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Y es una forma de bendecir. Pasar tiempo con las personas, igual ahora es complicado con COVID, el toque físico, pero hay que encontrar la forma de dedicarles tiempo a esas personas, porque esta gente lo valora mucho, casi que lo que puedas decirles, sino que ellos puedan saber que tú estás ahí. Esto es una forma de evangelizar. Servicio, hay formas de servir a nuestra comunidad, formas de servir a nuestros amigos, tenemos que encontrarla. Es como a mi amiga, a mi amigo que puse en el cuadro antes, de qué forma él se siente amado, con los regalos, con mis palabras, con mi tiempo, con mi servicio, de qué forma, hay que encontrarla, ¿vale? Entonces es importante pensar en cuál es su lenguaje de amor, cómo se siente amado y cuál es el tuyo. No es con cuál te quieres sentir amado, sino cuál es el lenguaje que mejor sabes hablar, porque imagínate que tú eres un crack hablando con palabras y sabes endulzar el oído de las personas, pero igual a tu amigo le interesa es pasar tiempo calidad. Entonces tienes que saber cuál es el tuyo, cuál es tu lenguaje y cuál es el de tu amigo y conectar ambos, ¿vale? Continuamos. Pasamos a la parte de preguntas nuevamente, pero esas son preguntas de acción. ¿A qué me quiero referir? Estas preguntas son algo muy clave. Y es que basta ver a Jesús. Jesús hizo muchísimas preguntas, pero muchísimas. Y eran preguntas con una doble vertiente siempre. Era increíble. En primer lugar, añadían, nos permitían ahondar en el conocimiento de nuestros amigos, de nuestros interlocutores. Es decir, realmente, ¿qué quieren ellos? ¿Qué es lo que realmente...? Porque me dicen algo, pero si les pregunto un poco, si saco una pregunta importante, ¿qué sale de esa pregunta? Entonces es una forma de conocerles. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Nos va a permitir esto. Pero vamos a ver, que no, que ni capa ni capo. Si ya el primer año esto de ponerme la capa me parecía un poco raro. Que soy el conde Drácula dando las campanadas. Y 20 años después liándome, sigo pensando lo mismo. Que no salgo. Que no salgo. Sin mi capa. Me debo a mi público. Que no salgo. Que no salgo. Sin mi capa. Me debo a mi público. Soy el Dark Knight de la Nochevieja. Venga, Ramonchu, que se hace tarde. Voy volando. ¿Otra más? Padre, madre, esto es una representación de mi ser y no lo he elegido yo, esto me ha elegido a mí. Y esto lo habéis elegido vosotros. Una ofensa a mis sentimientos, unos sentimientos que a mi edad son muy confusos. Y lo que hoy es negro, mañana puede ser rosita con brillantitos. Una ofensa a mis sentimientos, unos sentimientos que a mi edad son muy confusos. Y lo que hoy es negro, mañana puede ser rosita con brillantitos. ¿A qué me queda mono? Oye, que es ideal, ¿eh? Gracias, papis. Vale, ya no más, hay otro ejemplo, pero bueno. Y es que el hacer estas preguntas nos va a permitir entender algo muy sencillo, y es reconocer qué es aquello en lo que confían, qué es aquello por lo que traicionarían otras lealtades, ¿vale? En palabras de Tim Keller, conoceríamos cuál es su ídolo. Y eso es importantísimo, el llegar a este punto, saber, esta persona es así, y su mayor prioridad absoluta en la vida es esto, ¿vale? Entonces, hasta aquí, hasta todo lo que hemos hablado, podemos saber dónde están, es decir, de dónde partir, cuáles son sus circunstancias, qué es lo que creen, porque los hemos escuchado y les hemos hecho preguntas, y nos permite tener suficiente conocimiento
para hacerle otro tipo de preguntas, preguntas diseñadas para ellos. Son preguntas que son únicas, que son preguntas que, yo qué sé, tu amiga María tiene esas circunstancias, esta pregunta para María va a ser increíble porque va a presentar el Evangelio, va a hacerla reflexionar, porque son preguntas pensadas en quién es ella, preguntas pensadas en sus dificultades que luchan contra su ídolo. Entonces es perfecto. Y mientras más los conozcamos, esas preguntas van a ser muy especializadas. Entonces es bueno que podamos conocerlos, ¿vale? Jesús era así, hacía unas preguntas, conocía su trasfondo y luego hacía una pregunta que igual el público no entendía, pero esta persona sí que entendía la pregunta y sabía lo preocupante que era, ¿vale? Y ahora es importante, hay ciertas verdades que una persona no va a aceptar, sino que tiene que descubrirlas por sí misma. Y es que tú puedes pararte una vida diciendo una frase, algo en concreto, pero no va a hacer clic hasta que esta persona lo entienda por sí misma. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con los adolescentes de mi iglesia. Tú le dices, Dios te ama, Dios te ama. Y como que no lo entienden. Van a un campamento, viene Moisés peinado y dice, Dios te ama. Y su mente es como, wow, viene, ¡buah, Julián, no te lo vas a creer! Y es que de repente él dijo, Dios me ama, y nunca lo había escuchado. Y dije, ¿qué paquete eres? Y sí, en serio, nunca... ¿Qué pasa? Hasta que no, estas personas no enfrentan esa realidad por sí mismas, nada hace clic. Entonces es bueno que tus preguntas vayan a eso, a esa realidad y que se maten ellos a veces. Te dejo la pregunta, tú mátate, igual luego hablamos. Es bueno, y dejar que esas personas luchen con sus dificultades, con sus dudas, y ayudarles. Pero hay que hacer esas preguntas importantes que si no les conocemos, no vamos a llegar a ellas. Número 2. Jesús era un experto generando curiosidad. Es increíble cuando lees los diálogos de Jesús y es que máquina, sabe enganchar a la gente con 2 palabras. Es impresionante. Esto resulta muy útil, ¿vale? La curiosidad también mueve montañas al final. Basta con leer Juan 4, cuando Jesús está con la mujer samaritana y empieza a decir, yo tengo un agua que si te diese de beber no tendría sed. Y es como, ¿de qué agua te refieres? Es un agua que no es como la de este pozo. ¿A cuál te refieres? Y dame esta agua de beber. Que es muy gracioso porque me veo que dice como Jesús nunca afirma nada, sino todo son preguntas. Y esas preguntas generan curiosidad y atraen la atención de la samaritana. Y cuando tiene su atención dice, empieza a afirmar Jesús. Y esas afirmaciones son directas a la necesidad y al corazón de esta mujer. ¿Por qué? Bueno, Jesús es un crack, pero es importante generar curiosidad. Y es importante que nuestros actos, nuestro testimonio y nuestras preguntas, todo lo que hagamos, también sea pensado para generar curiosidad. No le des todo servido, no le expliques ahora está bien, no expliques ahora todo el evangelio con todos los recovecos, porque Jesús se hizo hombre. O espera, o sea, que Jesús se hizo hombre, son 2 dioses. A ver, no vale la pena a veces meterse en los berenjenales en el primer minuto, sino deja un poco de curiosidad, deja que no se quede ahí, déjalos con hambre. ¿Para qué? Para que te pregunten. No hay que atosigar a la gente. Entonces, te invito a que sepáis manejar la curiosidad. Número 4, la vulnerabilidad, ¿vale? Es importante ser honestos y vulnerables. El mundo desprecia la vulnerabilidad, pero la Biblia realza la vulnerabilidad como algo honesto que hay que mostrar. Hay que ser abiertos, hay que mostrar que no somos perfectos, que somos personas con fallos y con dificultades. Hay que dejar claro. Y esto va a ser muy útil porque nos demuestra que somos personas que no somos extraterrestres, que tenemos sangre en nuestras venas. Tengo una historia muy bonita. Me acuerdo cuando estaba en la universidad. Esto es el primer año de carrera. Y yo siempre fui honesto con mi fe, con mis compañeros. Y estamos caminando con un amigo. Y dije, Bernie, me preguntó qué tal estaba. Y dije, la verdad, estoy un poco rayado porque siento que Dios me pide que vea más allá de mi carrera. Me pide que vea que el mundo va más allá de mi mundo profesional, de mi mundo académico. Quiere que vea más allá, que el mundo es más complicado que lo que yo creo. Y que Él puede ser mi compás, puede ser mi guía, mi brújula. Y ahí quedó. No me dijo nada. Digo, vale. Y ya está. Y perdí tiempo. Pasaron 3 años, estábamos en cuarto de carrera y dimos el mismo paseo por la misma ciudad. Y me dice, ¿sabes, Julián? Hace 3 años me dijiste eso. Y, ¿sabes? Creo que entiendo a qué se referías cuando te hizo esa afirmación. Y tenía toda la razón, porque estoy experimentando por lo mismo. Y estuvimos hablando acerca de cómo Dios me ayuda a lidiar con esa idea de cómo enfrentar el mundo cuando estoy yo y Él es mi compás. ¿Todo por qué? Porque fui súper honesto con mis dificultades y con mi espiritualidad. Soy vulnerable, pero también tengo un Dios que puede hacer algo al respecto con mi vulnerabilidad. Y eso es genuino. Y a veces lo ocultamos como, yo soy un cristiano y todo está bien. No, a veces está todo mal. El tema es que sigo entero. ¿Por qué? Porque Dios me sostiene. Y es importante reflejar eso. Y la Biblia lo dice claro. Voy a leerlo rápidamente. Dice, pues me hace fuerte reconocer que soy débil. Es interesante. Dice que si me reconozco como débil, soy fuerte. ¿Por qué? Al final dependen sus fuerzas. Y esto es impresionante. Entonces os animo a que seáis vulnerables, a que os manifestéis honestos acerca de cómo sentís y os puede llevar sorpresas.
Ahora, hemos actuado, pero a lo largo de todo el proceso hay que tener un par de cosas en mente, ¿vale? Estamos a punto de acabar. Y es la primera, y es mundo roto, gente rota, ¿vale? No sé si os dais cuenta, pero todos, antes de conocer a Jesús, todos estábamos rotos, estábamos fracturados, profundamente fracturados, ¿vale? Ahora, hay fracturas que se ven y fracturas que no. ¿A qué me quiero referir? Tenía un amigo que era baterista y por alguna razón siempre ha practicado una lámina de cristal, no sé por qué, pero igual para no hacer ruido todos los días. Practicamos una lámina de cristal y practicaba horas, pero horas. Era una lámina de cristal gruesa y grande. Y durante años nunca pasó nada. Hubo un día que le dio un golpecito en una esquina y todo el cristal se rompió en pedazos. Todo el cristal, no miento. ¿Qué pasó? Es que esos golpecitos no habían generado fracturas visibles, pero había microfracturas en todo el cristal. Y en el momento preciso, en el ángulo preciso, con la fuerza precisa, fue suficiente para destruir completamente el cristal, porque el cristal ya estaba roto, nada más que no era visible. Y las personas somos iguales. Hay fracturas que se ven y fracturas que no. Hay gente que está destruida y lo ves a kilómetros, y hay gente que está destruida y que estás desayunando con ella y piensas que es la persona más feliz del mundo, ¿vale? Así que es importante darnos cuenta que todos, antes de conocer a Jesús, están absolutamente profundamente rotos. Y es interesante saber que todos estamos rotos a nivel íntimo y profundo, pero no igual. ¿A qué me refiero? Nuestras carencias ante la situación de estar con una condición de pecado son distintas. Por ejemplo, hay gente que lo que más le preocupa es sentirse amado, hay gente que lo que más le preocupa es sentir que tenía un propósito. Mi caso personal, por ejemplo, a mí no me agobiaba el tema no sé, de la parte científica ni eso. Me agobia es no entender para qué tengo propósitos, cuál es mi propósito en la vida. No me agobiaba quién soy, cosas así. Me agobia es cuál es mi propósito. Intento entender para qué viene este mundo, por qué existo. Y esto era la pregunta que más me daba romperos de cabeza. Y fue increíble encontrar en Jesús propósito para mi vida, encontrar identidad, encontrar un destino, una misión. Y eso para mí fue revolucionario. Entonces, está claro que mi vida estaba hecha a pedazos, pero aquella fractura, que es lo que más me preocupaba, fue justamente aquella que conectó con el Evangelio y trajo todo lo demás. Y es importante que reconozcáis en vuestros amigos cuál es esta fractura principal, cuál es esta fractura que hace que es como su mayor carencia. Porque si conocemos su mayor carencia, conocemos su ídolo y conocemos la Biblia, podemos decir, mira, esa es tu carencia. En la Biblia encontramos una esperanza verdadera, que tu ídolo no te está proveyendo. Solamente Jesús, solamente Él va a proveerte de esto que necesitas. Por ejemplo, hay gente que vive agobiado porque igual, no sé, tuvo carencia de padres y vivo poco amado. Y podemos presentarle al Padre que nos ama, al Dios Padre, que puede ser una paternidad perfecta para Él, que a pesar de lo que haya hecho, a pesar de circunstancias, el Padre lo ama. Hay gente que la paternidad de Dios ha sido clave para su conversión, o hay gente que descubrir que es amado, y la Biblia dice que nos ama, lo transforma. Entonces es importante recordar esto, mundo roto, gente rota, porque si recordamos esto, sin importar cómo sean nuestros amigos, viene una segunda frase en nuestra mente y es mundo roto, gente rota. Este mundo necesita oír tu voz. Mi amigo, que está muy bien y que sonríe, necesita oír tu voz tanto como aquella persona que está en la calle con roturas muy obvias. Es importante, mundo roto, gente rota. Esta frase me encanta, es de Agustín, dice, tenemos el corazón quieto hasta encontrarnos en reposo en ti. Y es una realidad, chicos. Vuestros amigos no están completos, no están tranquilos realmente hasta que su corazón repose en el dador de la vida, en el dador del gozo, de verdad, hasta que reposen en las manos de Cristo. Y no va a cambiar eso. Sacrificio. Y antes mencionamos que hay que ser intencionales, que hay que hacer preguntas. Y es que ser intencional, chicos, va a dedicar sacrificio, va a dedicar tiempo, ¿vale? Imaginaros a Sara, ahora está echándose una siesta, pero claro, ella va a tener que sacrificar mucho tiempo entre sus guardias para dedicarle tiempo a otras personas. Va a ser muy complicado, pero es un esfuerzo y un sacrificio necesario. Hay que ser intencional y estar dispuestos a pagar el precio. Si pensáis que ser intencional va a ser gratuito, estáis siendo ingenuos, irresponsables e inmaduros con vuestra fe y con las personas que Dios ha colocado en vuestra área de influencia para que vosotros podáis hablarle acerca de Dios. Hay que sacrificar nuestro tiempo, a veces nuestros recursos, nuestras emociones en exponer a la gente el Evangelio. Y es complicado a veces, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Mundo roto, gente rota y sacrificio. Hay un precio a pagar por ser intencional, porque es muy cómodo vivir nuestra vida a vuestra bola, pero el ser intencional tiene un precio. Y luego, esa es muy obvia, pero hay que, como mensajeros de Dios, nuestra principal tarea no está en seguir como una ruta de predeterminada siempre. Hay que ser sensibles y obedientes para que cuando Dios cambie la dirección, tú pegas el volantazo y ya está. Nuestra misión es ser obedientes, sencillamente.
y estar abiertos a que lleguen de sorpresas. Porque muchas veces hay cosas que has hecho toda tu vida, en plan, se evangeliza así, hay que hacerlo así toda tu vida, y de repente dices, quiero que hagas esto distinto. Y ya está, y hacerlo de esta forma, ser sensibles, dejar que Dios te sorprenda y cambie tu parámetro de ruta predeterminado. Me acuerdo, estamos en mi trabajo y están hablando de banalidades. Y de repente cambiaron un tema intenso, un tema profundo. Y dije, va a poder participar. Y dijeron, cuidado, porque a Julián le encantan esos temas. Y empezaron a hablar del tema, pero tan pronto empezaron a hablar de un tema profundo, empezaron a banalizarlo. Y yo me empecé a agobiar. Y hablaba con el Señor, Señor, ¿qué les digo para romper esta conversación y que puedan centrarse en un tema como el tuyo? Quiero hablar de ti, ¿qué hago? Y me agobié muchísimo. Y Dios me dijo, díselo. Dije, vale. Dije, mira, se llama creo que Iván. Dije, Iván, a mí me encanta hablar de ese tema, es profundo, es mi tema favorito, puedo hablar de esto horas, pero lo has banalizado de una forma tan terrible. Pensé que eras un tío profundo, pero me di cuenta que igual no es así. Igual creo que eres más superficial de lo que pensaba y me fui. Y en principio eso está mal, es como, ¿qué forma de romper, qué cortar rollos, ¿no? Al día siguiente estamos trabajando, se acerca a mí y me dice, mira, Julián, me dejó bastante tocado esto que me dijiste y quiero que sepas que soy alguien profundo y que puedes hablar de esos temas conmigo. Y a partir de ahí, cada conversación con él no fue una conversación banal, siempre fueron temas profundos y él siempre fue más honesto acerca de lo que pensaba y se mojaba. De lo que quiero decir es que a veces las decisiones menos políticamente correctas, si es lo que Dios te pide que hagas, es lo que hay que hacer y punto, porque se trata de ser obedientes y dejar de que Dios nos sorprenda. Libros que recomiendo, que me encanta, Tim Keller, Dioses que fallan, hay que leerlo. Jesus Book Story Bible te da la perspectiva de cómo leer la Biblia a un niño, y a veces cómo leer la Biblia a un niño nos da palabras para explicarle a un no creyente cómo explicar el Evangelio, que creo que es muy útil y que vimos que hay gente que está en dificultad de explicar versículos básicos. Cómo compartir tu fe, me gusta de Paulito, es pequeño y a la vez es muy práctico. Tú eres especial, es un cuento para niños que me encanta, explica verdades fundamentales de una forma increíblemente sensible y asequible, y creo que podemos aprender mucho de esto. Bueno, de evangelización y Sal fuera del salero, es un especial de GBU. Y una Biblia de traducción en lenguaje actual, os la recomiendo. No es mi favorita para hacer devocionales, pero es muy útil para saber explicar a veces un texto bíblico. ¿Preguntas? ¿Vamos bien de tiempo? Me pasé. Rubén, no escucho el pinganillo. No te preocupes, siempre hay tiempo para preguntas. Me pasé, lo siento, disculpadme. ¿Eso significa que me pasé? Cuando acabéis, bueno, avisadme después. Si no hay preguntas, avisadme. Si no quede claro, si hay algo con lo que no estés de acuerdo y quieres que os explique más, puedo explicarlo más, porque es posible que me falte información. Tengo poco tiempo porque Ron me estuvo presionando, así que tranquilos. Me salté cosas, me quedan cosas en el tintero, pero no pasa nada.